Hola amigos de Sportstream, les traemos otro video que no habla de deporte, no habla de fútbol, no habla de básquet, no habla de rankings, no habla de historias del deporte máximo, sino habla de una serie de videos que yo tengo en mi canal y que hablan acerca de internet. Hice una encuesta en mi comunidad y les pregunté: amigos de Sportstream, los invoco para que me sugieran la temática del siguiente video. No se olviden de dejar su respectivo like y comentario buenos días. En ese ranking ganó la información de internet de Vitel, por eso es este video. Ya saben que si quieren sugerir el próximo video, solamente estén atentos a los comunicados que deje en la pestaña de mi comunidad. Ahí pueden ustedes comentar o emitir sugerencias. Pero antes quiero emitir algunos comentarios con respecto a mi video de internet fijo Vitel 2019. Si bien es un video de la temática del canal, es mi video más exitoso, con más likes, con más comentarios, con más vistas. Es el mejor video que tengo en el canal. Entonces quiero hacer ciertas aclaraciones. Número 1. Puse este video no porque quiero que se convenzan de que contraten con Vitel. No tengo absolutamente nada que ver con esa empresa vietnamita. Si bien le reconozco muchos aspectos que han sido buenos en el Perú, no trato de convencer a nadie de nada. 2. Este video lo hago para todos los que no tienen acceso a todos los servicios de todas las empresas de telefonía. Llámese Movistar, Claro, Entel. Porque, por ejemplo, en mi ciudad solamente hay ciertos servicios que se pueden contratar, no todos. Porque a raíz de este video han habido un montón de comentarios y yo los clasifico en 3 grupos importantes. El primer grupo es el grupo chévere, que le llamo yo chévere porque son comentarios que apoyan al video, que les gustan, que sugieren, que preguntan. Yo estoy totalmente dispuesto a responderles sus preguntas, siempre y cuando sean respetuosas. El segundo grupo es un grupo que está en desacuerdo, que no quiere nada con Vitel, que tiene malas experiencias, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Vitel tiene muchísimas falencias y ojalá que mejore algún día, porque si mejoran su servicio pueden ser la mejor empresa de telefonía del Perú, pero hasta ahora no lo es. O también están las personas que dicen que por 70 soles le dan mucho mayor velocidad en su internet, Movistar, HFC y etcétera, y un Claro y así. Y les repito, este video y este servicio de internet fijo de Vitel no es para todos los usuarios. Es, por ejemplo, para personas como yo, que en mi ciudad no hay servicio HFC. Así que este internet es el único que nos podría dar esas ventajas del HFC, de la fibra óptica. Ojalá cuando esté en nuestra ciudad, porque todavía no está en nuestra ciudad, por si acaso. Y el tercer grupo es el de los que sí son recontra y respetuosos, con palabras soeces, malcriados. Yo los llamo troles. Así de fácil, y a veces les respondo o a veces elimino sus comentarios. La verdad hasta los bloqueo, no quiero que ni me comenten porque no tengo la menor intención de perder el tiempo con ellos. Entonces este video les decía, no lo hago para convencer a nadie, no lo hago porque quiero que compren este servicio, que quieran. No trabajo para Vitel, no me dan dinero de Vitel, sin embargo creo que es una buena empresa, tiene mucho que mejorar y que está en vías de eso. Ahora, la temática central de este video es comparar los dos internets que yo tengo en casa. Quería hacer este video hace mucho tiempo, pero no tenía tiempo. Ahora, justo por el comentario que me decían en mi comunidad, lo voy a hacer. Quiero comparar dos internets que tengo en casa. Internet que ustedes ya saben que tengo, que es el internet MiFi. Incluso este es mi foto, yo la tomé en el 2017. Si en internet, en redes sociales se encuentran esta foto, es mía, yo la tomé en mi casa. Mi plan con Vitel es el MiFi de 129 soles mensuales con 10 megabits totalmente ilimitado. Es decir, es un plan antiguo. Y si bien hay personas que todavía preguntan cómo es planes antiguos, yo ya no lo recomiendo porque han bajado demasiado su velocidad. Ahorita vamos a hacer la comparación y a ver cuánto ha bajado. Ahora, yo también contraté otro plan que apareció en mi ciudad, que es el de Claro, Internet LTE. No es un internet cableado, no es HFC. Les repito, en mi ciudad no hay HFC. Entonces apareció este internet LTE. Yo contraté este internet LTE de Claro porque hubo un tiempo en el que el internet fijo de Vitel estaba bastante bajo. La velocidad de carga, que es la que me interesa a mí porque soy creador de contenido, era demasiado baja. Me demoraban horas y horas en cargar un video normal. Lo que cargaba antes en 20 minutos lo cargaba yo en 3 horas, 4 horas, hasta más incluso. Te contraté internet porque estaba ya cansado de Vitel. Ya pensaba dejarlo un momento. Te contraté este internet, el plan de 6 megabits, que es este de acá que están viendo, que cuando yo lo contraté venía con reducción de velocidad. Ahora creo que no, porque se han puesto las pilas de Claro y ha mejorado su servicio. Entonces lo que voy a hacer ahora es comparar las velocidades entre dos internets. Bueno, acá tengo los dos routers. Tengo el router de Vitel en negrito y el router blanco del LTE Claro. Por si acaso, los dos routers son inalámbricos, o sea, no tienen cableado, no son HFC los dos, sin embargo navegan a una buena velocidad. Este router MiFi, incluso hice un video hace como 2 años atrás de todas las funcionalidades, incluso hice un unboxing interesante, lo pueden ver acá arriba si quieren. Este router me ha servido muchísimo. Hasta el año pasado navegaba a una buena velocidad y era muy interesante. Lamentablemente bajó la velocidad, pero todavía es recomendable. En la parte de acá se encuentra el chip
Yo le puse acá una cinta para que no salga, porque cada vez que se caía este router, que salió un par de veces, salía el chip disparado. Ahora vamos con el router de Claro. No es nada del otro mundo el router, es de color blanquito. Acá tienen todas los signos, las señales para barras del Wi-Fi. Acá tienes algunas características. Si quieren buscar en internet pueden encontrar este router. Lo conseguí el año pasado, lo adquirí. No tiene nada del otro mundo. Es más, el router de Vitel es un Huawei, es mucho mejor, una mejor marca que esta de acá. Es una marca china que ni siquiera conozco. Acá tengo el chip de Claro que le decía acá. Si se dan cuenta, lo puedo sacar también el chip. Luego viendo no lo voy a hacer porque necesito el internet de Claro. Es un video nada para mostrarles cómo son los routers. Son totalmente inalámbricos. El cable amarillo que ustedes ven atrás es el cable Ethernet para conectar a la máquina, a mi laptop. Entonces estos son los routers que yo tengo en la casa. Y quería comparar las velocidades. Quería demostrar dos cosas. Número uno, que la velocidad de Vitel ha bajado. Y número dos, quiero que vean que el internet de Claro, que es LTE inalámbrico, es mucho más estable. Si se encuentra acá en mi laptop, no están conectados por Wi-Fi. No hay. Entonces lo que voy a hacer yo es conectar con el cable Ethernet a cada router de la máquina y comparar las velocidades que ocurre cada uno. Entonces eso haremos a continuación. Empezaremos entonces conectando el router de Claro a la laptop y luego veremos qué pasa. Acá conectamos en la entrada Ethernet que tiene el laptop. Entonces en unos segundos estará ya con internet dado por Claro. LTE inalámbrico, que es de 6 megabits por si acaso. La velocidad que me da Claro o que contraté yo en Claro es de 6 megabits. Y vemos entonces que ya está conectado al internet de la máquina como estaba antes y está con el nombre de Bookrex. Yo le puse ese nombre al internet de Claro LTE de 6 megabits. Lo que quiero hacer ahora es ver, voy a entrar a internet, voy a entrar a un navegador, voy a entrar a un medidor de velocidad como es Speedtest y vamos a ver qué tal va. Estamos acá. Vemos que estamos en Bookrex, estamos en el router de Claro. Ahora si abrimos nuevamente la página de Speedtest para saber la velocidad, porque yo quiero decirles lo siguiente: este internet Claro LTE, si bien es inalámbrico, es mucho más estable que el de Vitel. Todos que estamos acá conectados a Claro, América Móvil Perú, vamos a dar inicio a esta prueba de velocidad. Vamos a ver que el ping es muy bueno en el Claro, 19 de ping, 19 de latencia. En cuanto a la descarga, a la velocidad de descarga, es lo que he contratado, son 6 megabits más o menos. Se mantiene estable casi todo el día, no hay mucha variación en esto. En cambio en la velocidad de carga, ahí sí falla Claro. Con las justas pasa el megabit de velocidad. Megabit de velocidad de carga. Para que no entiendan lo que es carga y descarga, la descarga es para poder mirar contenido, puede ser YouTube, puede ser Netflix, y la carga es para subir contenido más bien. Como ustedes ven acá, 19 de ping, 6 megabits, un poco más de descarga, 1 megabit, un poquito más de 1 megabit de descarga. Hacemos nuevamente esta prueba y vamos a ver que son los números casi parecidos. Lo que les decía, el usuario normal y promedio lo que busca es la velocidad de descarga. Este plan es de 6 megabits y me da exactamente lo que he contratado. No más, no menos. En cambio, yo soy un creador de contenido, soy un youtuber que sube muchos videos a YouTube, hace muchos directos y lo que me interesa a mí es la velocidad de carga. Y acá con 1 megabit con las justas puedo hacer un streaming más o menos decente, que se puede hacer, pero muy baja calidad. No es recomendable. Entonces para la gente normal este internet es muy estable. Ojo, para los que no tengan HFC en su zona, pero para los que tengan HFC, contrátenlo porque es un buen servicio, tanto de Claro como de Movistar. Yo he tenido familias con HFC de Movistar y la mayoría de veces les va bien. Entonces, como se dan cuenta, este es el internet de Claro. Ahora vamos a conectarlo al internet de Vitel. Vamos nuevamente acá, ponemos el cable, este negrito que es el cable Ethernet, pero del router de Vitel, el router Huawei. Vamos a la máquina y vamos a ver que ahora sí tiene internet, pero por el router de Vitel, el router que nos da el MiFi de 10 megabits. Vamos a ver, Vitel me da 10 megabits y Claro me da 6 megabits. Si vamos acá a la máquina, vamos a ver que está conectado con internet. Estamos navegando, acá tienen el router Huawei, ese es el de Vitel, le dé 10 megabits. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la máquina, vamos a pasar a la parte interna de la máquina.
y vamos a empezar a navegar. Primero vamos a comprobar que estamos conectados al Huawei, al router de Vitel de 10 megabits. ¿Ya? Entonces ingresamos nuevamente a la página para medir la velocidad, que es Speed Test, y vamos a ver qué tal nos va con Vitel. Ahí tenemos Vitel, estamos colgados del internet de Vitel inalámbrico, Vitel Perú SAC. Empezamos con esta prueba de navegación, la prueba de velocidad. Para empezar, el ping es mucho mayor en Vitel, 28 de ping. En cuanto a la descarga, acá sí es una lágrima, porque yo tengo contratado 10 megabits y apenas supera los 2 megabits de descarga. Es bastante bajo, o sea, ni siquiera me llegan al 40%. Luego cuando vamos a la carga eso sí, hasta más todavía. 10 megabits de descarga, incluso, perdón, de carga. 10 megabits de carga. Incluso ha habido fechas en las que ha pasado esa cantidad, llegando a los 15 megabits, 18 megabits. Es muy importante. Entonces, como les decía, lo importante, la diferencia acá entre Claro y Vitel es el ping. Hay mayor ping en Vitel, lo que es grave, porque los que quieren jugar en línea o los que quieren, por ejemplo, como yo, hacer streaming directos en Facebook, en YouTube, no les sirve ese ping. Es muy inestable. Hacer nuevamente la prueba, vamos a ver que es exactamente lo mismo. La descarga es de 2 megabits nada más, y la carga si es ideal es de 10 megabits, va a ser así. Y entonces ese internet de Vitel a mí me sirve como creador de contenido, pero para la gente común no. Por eso hay tantas personas que se quejan de Vitel, que es una tontería, que es una estafa, que ya no sirve, y les puedo dar la razón en la descarga, porque de verdad, si ustedes quieren ver Netflix en HD o YouTube en HD, no van a poder hacerlo con esa descarga. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren hacer streaming directos, sí les va a servir. Si quieren jugar en línea con ese ping, no lo van a poder hacer. Entonces, esto es un video para demostrarles que el MiFi de Vitel ha bajado, pero bastante. Ya no es lo que era antes. Cuando yo lo contraté era simétrico, era 10 de descarga y 10 de carga. A lo mucho bajaba 8 megabits de descarga, pero la carga siempre se mantenía, casi siempre se mantenía igual. Ahora no. Entonces, con este video quiero demostrarles, número 1, que ya hay alternativas al HFC, tanto de Movistar y Claro, en provincias donde no la hay. Por ejemplo, este Claro de LTE es inalámbrico, lo podrían utilizar porque es mucho más estable. Incluso cuando hago directos usando internet de Claro, es mucho más estable que usando el internet de Vitel. Cuando hay streaming, por ejemplo, no hay tantas caídas en Claro que como en Vitel. Y para acabar con el video, para los que me preguntan acerca del internet fijo de Vitel, el que ya es cableado el 100% fibra óptica, las noticias últimas que tengo es que todavía están probando en Cajamarca y que probablemente este verano se pueda implementar en las más ciudades en el Perú. Felizmente mi ciudad fue de las primeras que implementaron en ese tiempo el MiFi de Vitel, así que es probable que en mi ciudad, por ejemplo, haya antes el internet fibra óptica 100% de Vitel antes que en otras ciudades grandes. Entonces apenas tenga yo noticias de este internet, lo contrato, hago el video del review y vamos a ver si es que de verdad es todo lo que nos promete. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse con la campanita. Si quieren ser saludados en el próximo video, solamente dejan el comentario de abajo. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!